Mi esposa me engaña en mi propia casa, pero tengo un plan para dejarla mal frente a sus seres queridos. Mi nombre es Héctor, tengo 35 años y soy ingeniero de sistemas. Nací y crecí en Ciudad de México, una ciudad que, a pesar de su caos, me ha dado mucho. Desde pequeño, siempre fui alguien reservado. Mi círculo de amigos era pequeño, pero sólido, y aunque no era el más sociable, nunca me sentí solo. Mi pasión por la tecnología nació cuando tenía apenas 10 años. Pasaba horas desarmando radios viejas que encontraba en casa, con la esperanza de entender cómo funcionaban. Esa curiosidad fue el motor que me llevó a estudiar ingeniería y a trabajar en una empresa de tecnología donde eventualmente conocería a Fernanda, mi esposa. Fernanda y yo nos conocimos hace 7 años. Ella trabajaba como asistente administrativa en la misma empresa. Era el tipo de persona que iluminaba una habitación con su presencia. Tenía el cabello castaño oscuro, siempre perfectamente peinado, ojos marrones profundos que parecían esconder 1.000.000 de historias, y una sonrisa que desarmaba hasta al más gruñón. Era extrovertida, segura de sí misma y siempre tenía algo interesante que decir. Yo, siendo alguien más introspectivo, me sentí intrigado por ella desde el principio. La forma en que podía desenvolverse en cualquier conversación, cómo lograba conectar con todos, era algo que admiraba profundamente. Empezamos a hablar durante los descansos en la oficina, y nuestras charlas pasaron de lo trivial a lo personal en poco tiempo. Fernanda me contaba sobre su infancia en un pequeño pueblo y cómo se mudó a la ciudad en busca de una vida mejor. Yo le compartía mi pasión por la tecnología y mis sueños de crear algo que realmente impactara a las personas. La relación entre Fernanda y yo se dio de forma natural. Nuestras personalidades, aunque diferentes, parecían complementarse. Ella era el huracán que me sacaba de mi zona de confort, y yo era el ancla que la ayudaba a mantenerse enfocada. Comenzamos a salir después de unos meses de conocernos. Nuestras primeras citas fueron sencillas, pero siempre llenas de conversación y risas. Fernanda tenía un talento especial para hacerme sentir escuchado y comprendido, algo que, para alguien tan reservado como yo, era invaluable. Con el tiempo, empezamos a compartir más cosas. A ella le encantaba salir a bailar los fines de semana, algo que no era precisamente mi fuerte, pero lo hacía por verla feliz. Por mi parte, logré contagiarle mi amor por las películas de ciencia ficción. Era un equilibrio extraño, pero funcionaba. Después de 2 años de relación, decidimos mudarnos juntos. Fue una decisión que tomamos con mucha emoción. Encontramos un departamento pequeño pero acogedor en una zona tranquila de la ciudad. Fernanda tenía un ojo increíble para la decoración. El lugar se llenó de plantas, cuadros vibrantes y pequeños detalles que reflejaban su personalidad. La convivencia trajo sus desafíos, como era de esperarse. Yo era más estructurado, mientras que Fernanda solía ser más espontánea. Pero siempre logramos encontrar un punto medio. Nos repartíamos las responsabilidades del hogar, y aunque teníamos discusiones ocasionales, siempre terminábamos resolviendo las cosas. Después de 4 años juntos, decidimos casarnos. Fue una ceremonia sencilla, pero llena de significado. Recuerdo cómo Fernanda lucía con su vestido blanco, su cabello recogido en un moño elegante y esa sonrisa que me había conquistado desde el principio. Durante los votos, sentí que realmente éramos un equipo, listos para enfrentar lo que fuera juntos. Tras la boda, nuestras conversaciones sobre el futuro se volvieron más serias. Fernanda hablaba de tener hijos, de comprar una casa más grande y de viajar por el mundo. Yo compartía esos sueños, aunque sabía que sería un camino largo. Mi trabajo como ingeniero me daba un sueldo decente, lo suficiente para mantenernos cómodos, aunque no para lujos. Fernanda, sin embargo, comenzó a hacer comentarios sobre cómo deberíamos aspirar a más, algo que al principio no me molestó, pero que poco a poco se convirtió en una presión constante. Siempre me consideré alguien confiado, tanto en mis capacidades como en las personas que decidí tener a mi alrededor. Fernanda y yo llevábamos algunos años viviendo juntos y, aunque no todo era perfecto, sentía que nuestra relación estaba sólida. Sin embargo, fue durante esos días que comencé a notar pequeños cambios en su comportamiento. No eran cosas que pudieran considerarse alarmantes por sí solas, pero juntas formaban un patrón que me resultaba difícil ignorar. Fernanda siempre había sido una persona social, pero últimamente parecía estar más conectada con su celular que conmigo. Durante las cenas, cuando solíamos hablar de nuestros días, su atención estaba dividida. Constantemente miraba su teléfono, escribía mensajes y reía suavemente.
Cuando le preguntaba de qué se trataba, me decía que eran sus amigas del trabajo o un grupo de WhatsApp de chistes. Al principio, no le di mucha importancia. Me convencí de que estaba exagerando, que era solo mi mente buscando problemas donde no los había. Pero luego empecé a notar que, cuando yo entraba en la habitación, Fernanda rápidamente bloqueaba su pantalla o cambiaba de aplicación. Aunque su explicación siempre era convincente, esas pequeñas acciones dejaron un sentimiento incómodo en el fondo de mi mente. A medida que pasaban las semanas, comencé a analizar más de cerca el comportamiento de Fernanda. Recordé cómo en los últimos meses había empezado a ser más crítica con ciertos aspectos de nuestra vida juntos. Los comentarios sobre mis ingresos, que antes eran esporádicos, ahora eran más frecuentes. Si trabajas un poco más duro, podríamos pensar en comprar un coche nuevo, me decía, o tal vez deberías buscar algo en una empresa más grande. Aunque entendía que Fernanda quería aspirar a más, no podía evitar sentir que había dejado de valorar lo que ya teníamos. Yo trabajaba arduamente, a menudo haciendo horas extras para mantenernos cómodos. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo, parecía que para ella eso ya no era suficiente. Empecé a preguntarme si estos comentarios estaban relacionados con el cambio en su actitud. ¿Era posible que estuviera buscando algo más fuera de nuestra relación? Las dudas se acumularon lentamente, y con ellas vino la incertidumbre. Un día, cuando Fernanda salió con sus amigas, me encontré solo en casa con mis pensamientos. La sensación de que algo no estaba bien me carcomía. No quería ser el tipo de persona que desconfía sin razón, pero también sabía que no podía ignorar mis instintos. Después de mucho reflexionar, tomé una decisión que nunca pensé que sería necesaria. Compré una cámara oculta y la instalé en nuestra habitación. Fue un paso que me hizo sentir culpable, como si estuviera traicionando la confianza que habíamos construido, pero también sentí que era la única forma de obtener respuestas. Pasaron varios días sin incidentes. Fernanda seguía con su rutina habitual, y yo intenté actuar como si todo estuviera bien. A pesar de mis sospechas, una parte de mí esperaba estar equivocado, que la cámara no captara nada fuera de lo común y que pudiera convencerme de que todo era un malentendido. Una tarde, cuando estaba en la oficina, decidí revisar las grabaciones de la cámara desde mi laptop. Lo que vi me dejó sin aliento. Las imágenes mostraban a Fernanda con otro hombre en nuestra cama, riendo, conversando y, finalmente, traicionándome de la peor manera posible. Sentí como una ola de ira y desilusión me invadía. Todo lo que había creído sobre nuestro matrimonio, la confianza que pensé que teníamos, se desmoronó en cuestión de segundos. Me costaba procesar lo que estaba viendo. Quería gritar, confrontarla de inmediato, pero sabía que actuar por impulso no resolvería nada. Decidí guardar las grabaciones como prueba y consultar con un abogado antes de tomar cualquier decisión. Aunque estaba destrozado emocionalmente, sabía que tenía que mantener la calma y planificar cuidadosamente mis próximos pasos. Durante las semanas siguientes, me esforcé por mantener las apariencias mientras trabajaba en silencio para recopilar más pruebas y preparar los papeles de divorcio. Guardé mensajes de texto sospechosos que había encontrado en su teléfono, capturas de pantalla de sus interacciones en redes sociales y más grabaciones de la cámara. Cada día que pasaba, mi disgusto hacia Fernanda crecía. Pensar que podía mirarme a los ojos y hablar de construir un futuro juntos mientras me engañaba a mis espaldas era algo que no podía comprender. Sin embargo, a pesar de todo, me aseguré de no mostrarle ninguna señal de que sabía la verdad. Cuando finalmente tuve todo listo, decidí que era hora de confrontarla. Una noche, después de la cena, le pedí que se sentara en el sofá porque necesitábamos hablar. Fernanda pareció confundida al principio, pero accedió. Saqué mi laptop y le mostré las grabaciones. Su rostro pasó de la incredulidad al pánico en cuestión de segundos. Intentó justificarse, diciendo que había sido un error, que no significaba nada, que aún me amaba. Me rogó que no la dejara, que podíamos superar esto juntos. Pero para mí, ya no había vuelta atrás. Le entregué los papeles de divorcio y le dije que quería que saliera de la casa lo antes posible. Fernanda rompió en llanto, suplicándome que reconsiderara, pero su manipulación ya no tenía efecto en mí. Mientras Fernanda lloraba y suplicaba, yo permanecí en silencio, tratando de mantener la calma. Aunque había imaginado este momento muchas veces en mi mente, nada me había preparado para la avalancha de emociones que enfrentaría. Por un lado, sentía una ira intensa hacia ella por lo que había hecho, por otro, no podía ignorar que todavía había una parte de mí que la amaba,
o al menos amaba a la persona que pensé que era. ¿Cómo pudiste hacerlo?, le pregunté finalmente, mi voz más tranquila de lo que esperaba. Ella no respondió de inmediato, solo seguía llorando, como si las lágrimas pudieran borrar lo que había hecho. Finalmente, entre sollozos, comenzó a hablar. Fue un error, Héctor, dijo, su voz quebrada. No sé qué me pasó, estaba confundida. No quería lastimarte. Sus palabras me sonaron vacías, carentes de cualquier significado real. No había justificación que pudiera cambiar lo que había sucedido. Le dije eso, y con cada palabra que pronunciaba, sentía que me liberaba de un peso que había estado cargando desde el momento en que vi las grabaciones. Fernanda intentó quedarse en la casa esa noche, insistiendo en que necesitábamos hablar más, pero fui firme en mi decisión. Le dije que podía quedarse en la casa de un familiar o en un hotel, pero que ya no era bienvenida en nuestra casa. Después de varias horas de discusiones y súplicas, finalmente accedió a irse. Al día siguiente, contacté a mi abogado para iniciar formalmente el proceso de divorcio. Le expliqué todo lo que había sucedido y le entregué las pruebas que había recopilado. Mi abogado me aseguró que teníamos un caso sólido, lo que me dio algo de tranquilidad en medio del caos. Mientras tanto, Fernanda comenzó a intentar reconciliarse conmigo. Me enviaba mensajes largos todos los días, prometiendo que cambiaría, que haría todo lo posible para recuperar mi confianza. También trató de involucrar a nuestras familias, buscando su apoyo para convencerme de que le diera una segunda oportunidad. Uno de los aspectos más difíciles del proceso fue enfrentar a nuestros amigos en común. Algunos de ellos, especialmente los que conocían a Fernanda desde antes de que comenzáramos a salir, intentaron mantenerse neutrales, pero otros tomaron partido, lo que hizo que las cosas fueran aún más complicadas. Recibí mensajes de algunos amigos que me acusaban de ser demasiado duro con ella, que debía darle una segunda oportunidad. Al principio, intenté explicarles mi posición, pero pronto me di cuenta de que no valía la pena. Si no podían entender por lo que estaba pasando, probablemente no eran las personas que quería en mi vida. A medida que avanzaba el proceso de divorcio, me di cuenta de que Fernanda seguía tratando de manipular la narrativa. Había comenzado a contarle a las personas que yo era demasiado distante, que nuestra relación había fracasado porque no le prestaba suficiente atención. Aunque sabía que esto no era cierto, me molestaba profundamente que intentara justificar sus acciones de esa manera. Decidí que era hora de exponer la verdad. Recopilé todas las pruebas que tenía, incluyendo las grabaciones, capturas de pantalla de sus mensajes y cualquier otra cosa que pudiera demostrar su infidelidad. Un día, convoqué a mis padres, a los padres de Fernanda y a algunos de nuestros amigos más cercanos a una reunión en mi casa. Les expliqué que necesitaba aclarar algunas cosas y que era importante que todos estuvieran presentes. Fernanda, aunque parecía nerviosa, aceptó asistir. Cuando todos estuvieron reunidos, conecté mi laptop a la televisión y comencé a mostrar las pruebas. Las grabaciones de la cámara, en particular, dejaron a todos en shock. Mis padres y los suyos estaban visiblemente horrorizados, mientras que Fernanda se desmoronó en lágrimas, tratando de justificar lo injustificable. Después de que todo salió a la luz, comencé a recibir disculpas de todas partes. Mis padres, aunque siempre me habían apoyado, me pidieron perdón por no haber entendido completamente la gravedad de la situación al principio. Los padres de Fernanda también se disculparon, avergonzados por el comportamiento de su hija. Aunque aprecié sus palabras, todavía sentía una herida que tardaría en sanar. No podía simplemente perdonar y olvidar todo lo que había sucedido. Poco a poco, sentí que estaba recuperando el control de mi vida. ¿Creen que fue demasiado duro con ella? Muchas gracias.